Bueno, entonces la célula duplica el ADN para poder dividirse en una división equitativa, que vimos la clase pasada. Esa es la mitosis. La mitosis es un mecanismo de reproducción para los individuos unicelulares, eucariotas, y es una forma de, no de propagación, pero de crecimiento para los organismos que son pluricelulares, eucariotas, para regenerar tejidos o para aumentar de tamaño, digamos, para desarrollarse. Pero bueno, en esa división es equitativa, es ecuacional, digamos. Se reparte equitativamente y con mucho cuidado el material genético entre las dos células que se forman. En cambio, la meiosis es un mecanismo de división, pero que, como les puse acá, es indispensable para la reproducción sexual. En el caso de los eucariotas unicelulares que hacen mitosis, no se reproducen sexualmente, sino que se están reproduciendo asexualmente. Ahora tenemos la definición de reproducción. Entonces, es un mecanismo que me permite generar individuos de la misma especie, preservando el número cromosómico a través de las generaciones, ¿sí? O sea, por eso es que el ADN se duplica y recién después de estar duplicado se divide. De esta manera se garantiza la identidad de esa especie y que esa especie perdure. Entonces, como les había mencionado, tenemos dos tipos de reproducción. La reproducción asexual también se da en los organismos, en algunos organismos pluricelulares. Indica, como dice acá, es que un individuo se forma a partir de un fragmento o de una parte de otro individuo. Pero esto significa que los hijos son genéticamente iguales al progenitor. Digamos, no estaría bien decir que son hijos, son clones en realidad. Son genéticamente iguales. En cambio, en la reproducción sexual, un individuo se origina a partir de la fusión de estas células particulares que se llaman gametas, como el óvulo y el espermatozoide. En este sentido, los hijos heredan ADN del padre y de la madre. Y son distintos a los progenitores. Acá tenemos ejemplos de reproducción asexual. Por ejemplo, la estrella de mar se fragmenta y a partir del fragmento, a partir de un pedacito del brazo, se vuelve a formar otra estrella. Esta estrella original regenera su pedazo de brazo perdido
Pero esta nueva estrella y la estrella que le dio origen son genéticamente iguales. Totalmente iguales. Lo mismo, por ejemplo, en las plantas. Hay algunas que se propagan por las raíces. Estas raíces se llama rizoma. Las cañas, por ejemplo, se propagan de esta manera. Bueno, muchas especies de plantas. O, otro ejemplo. Acá tenemos la frutilla o la fresa, si no también nos quede en alguna página de español. Generan estos estolones, serían como unos tallos modificados, que cuando tocan la tierra generan raíces y crece una nueva planta. Esto también es muy común en las plantas. Ahora, esa nueva plantita, tanto esta como en este caso el del rizoma o del estolón, este nuevo individuo es genéticamente igual a él, que le dio origen. Estas células, este nuevo individuo se formó por mitosis, división celular equitativa. En cambio, en la reproducción sexual, tenemos este otro proceso de división celular, que es el que le permite a los progenitores formar gametas que luego se van a unir cuando ocurre la fecundación. Como esas gametas se van a unir, tienen que tener las gametas la mitad de cromosomas que tiene el individuo progenitor, que tienen las células del individuo progenitor. Porque esas gametas se tienen que juntar cuando se produzca la fecundación para formar la cigota, o cigoto, como está acá, que va a dar al individuo hijo. Ahora sí, este es un hijo real. En las plantas, por ejemplo, también tenemos el polen, es la gameta masculina, y el óvulo, la gameta femenina. Cuando ocurre la fecundación, es que el polen genera el tubo polínico y llega hasta el óvulo y fecunda. Se va a formar luego el embrión, eso va a formar la semilla, y cuando esa semilla caiga a la tierra va a generar una nueva planta que no es genéticamente exacta, igual a la que le dio origen. En el caso de este ratón, lo mismo, no es genéticamente igual a sus padres. Es de la misma especie, obviamente, y es un ratón, pero tiene genes que ahora vamos a ver con más detalle eso. Tiene variantes del gen. Tienen todos los mismos genes estos tres, obviamente, porque son ratones. Pero este tiene una variante de esos genes, este tiene otra variante de esos genes, y el hijo tendrá algunas variantes que le vinieron de la madre y otras que le vinieron del padre. Entonces la reproducción sexual
genera variabilidad. Variabilidad genética que es fundamental para que ocurra la evolución. Bueno, por lo que les puse acá, el proceso de división, la meiosis, permite a cada progenitor generar gametas haploides. Vamos a volver con esas palabras que tanto les torturan la cabeza. Pero bueno, queda otra. Son haploides. Y eso significa que tienen la mitad del número cromosómico que las diploides. Las diploides tienen 2 juegos cromosómicos y las haploides tienen 1. Para que al producirse la fecundación, el cigoto que se genera sea diploide. Porque si no existiera esa reducción, este cigoto sería tetraploide, tendría 4 juegos cromosómicos. Bueno, voy a tomar lista porque parece que hoy no hay nadie más que se quiera reunir, unir. Ay, Virginia, te iba a preguntar, ¿cómo está tu hija? Me acordé de vos porque tengo una de mis hijas totalmente apestada. Ayer tuve una nochecita con 39 de fiebre. Ay, horror. Bueno, se ve que Virginia no tiene micrófono. Está todo el mundo así, hay que cuidarse un montón, Sí. porque hay como una cepa de broncoespasmo. Yo la tuve a mi cuñada, a mis 2 sobrinas, hasta internada tuvieron. Sí, bueno, yo hace 2 semanas la tuve a la mía, sí, a esta chiquita, como con una internación, digamos, ambulatoria, no sé cómo sería, que nos tuvimos que quedar en la clínica y le hicieron un montón de PAF, ¿viste? Ahora ya no hacen las nebulizaciones. Cuando era chiquita le hacían nebulizaciones, ahora hacen los PAF. Pero sí, y ahora está ya me veo, o sea, hoy la voy a tener que llevar nuevamente. Seguramente le van a hacer una placa y debe tener moco trabado en los pulmones. Ay, pobrecita, pobre. Ay, sí, sí. Pero bueno, sí, la fiebre, horrible. Bueno, vuelvo. Ah, justo alguien ahora quiere entrar, no lo puedo creer. Ah, no, pero es alguien que ya fue y volvió, me parece. Hola, Abril. Hola, profe. Hola, ¿estabas cuando tomé lista o no? No, eso le quería preguntar. Recién me puedo conectar con la computadora esta. A ver qué te agrego. Entonces, porque éramos 41 cuando tomé lista. A ver, cerrar. Tenías luz. No, como abril no está. Y como días tampoco. No. Bueno, te agrego acá. Bueno, buenísimo. Justo. Bueno,
raro. Perdonen. Bueno. Bueno, volvemos. Entonces, tengo que hacer esto, no me tengo que olvidar. Bueno, por ahora es medio estos temas sí los vieron en el secundario, no me vengan a decir cómo, Bueno, eso sí. como la parte química, no sé qué. Pero bueno, hasta acá estamos, ¿no? Es un cuentito que ya escuchamos varias veces. Sí. Bueno, reconozco que le estamos dando como con más detalle, pero bueno, acá. Bueno, repasando entonces un poquito y dando otras definiciones un poco nuevas. Pero bueno, entonces, sabemos que la información genética de cada célula, o sea, los genes, está contenida en las moléculas de ADN, que es las moléculas de ADN lo mismo que el cromosoma. Después de la duplicación del ADN, que como les insisto, es una etapa indispensable para la división celular, la duplicación del ADN ocurre en la etapa S del ciclo celular. Cada cromosoma va a estar formado por 2 moléculas, pero esas 2 moléculas son idénticas y son las llamadas cromátidas o cromátides hermanas, que van a estar unidas por el centrómero. Eso no significa, no es lo mismo que decir que el organismo es diploide. Antes de la división, cada molécula de ADN, o sea, cada cromosoma, se duplica, se replica, entonces pasa a estar formado por 2 cromátides o cromátidas. Otra cosa es la ploidía, ¿no? Que es como, o sea, que la mayoría de los animales, cada célula corporal o célula somática, ahora es otro término nuevo, somático, que es del cuerpo, tiene 2 juegos de cromosomas, o sea, son células diploides. Un juego de cromosomas le viene de herencia materna y el otro de la herencia paterna. Esos cromosomas son los homólogos. Tienen la misma forma y el mismo tamaño. Contienen los mismos genes, pero pueden poseer diferentes variantes de esos genes. Estos van a ser los alelos. Estamos como integrando un montón de información que las clases la semana que viene vamos a usar bastante. Así que es bueno empezar a hablar correctamente. Entonces, las variantes de los genes son los alelos. Bueno. Ahora, la ploidía, lo que les puse acá, la ploidía, o sea, es el número n, o que se indica con n, no es un número, ploidía n, nos indica la cantidad de juegos o complementos cromosómicos que posee una célula.
Y lo que les aclaré acá, cada juego cromosómico es completo, o sea que posee toda la información genética necesaria para formar a un organismo. ¿Mm? Bueno, cuando una célula posee un solo juego, se llama haploide. Es este caso, haploide. Tenemos 3 cromosomas que son totalmente diferentes entre sí. ¿Mm? Entonces es un juego completo. Ahora, si tiene 2 juegos completos, es una célula diploide. Si tiene 3, una célula triploide. Y por ejemplo, si tiene 4, será una célula tetraploide. Hay organismos que son tetraploides, unas plantas, por ejemplo. Y si recuerdan de la otra vez que hablamos, hay también organismos que son haploides. Dimos como ejemplo las hormigas y las abejas. Yo en un momento quería por ahí explicarles un poco más, pero ya me veía que los iba a marear. Bueno, lo único igual que les digo es que en las abejas y en las hormigas tienen un sistema de diferenciación sexual, digamos, que se llama haplodiploide, por el cual los machos de las abejas y los machos de las hormigas son haploides. ¿Por qué? Porque provienen de huevos que no están fecundados. Y ahí les explotó la cabeza. Por eso son haploides. Pero si se fijan, o sea, entonces un complemento cromosómico tiene toda la información para formar un individuo. En cambio, las hembras son diploides. Las hembras de las hormigas y de las abejas. Al que le interese después se fija. Bueno, volvemos a todas definiciones que ya estuvimos viendo, creo que en la primera clase de esta segunda parte. Entonces, las cromátides hermanas tienen exactamente la misma información genética, ¿sí? Tienen los mismos genes y variantes. O sea, tienen las mismas variantes de los genes. ¿Mm? En este caso, por ejemplo, o sea, acá tenemos un gen, un cromosoma simple, mejor dicho, no un gen, cromosoma simple. Está representado de manera compactada, pero ya sabemos que en la etapa G1, o sea, cuando todavía no está duplicado, no es visible en el microscopio, entonces no está compactado. Pero bueno, esto es una representación, un esquema. Entonces tenemos el cromosoma simple con la exposición donde están los distintos genes. Acá en color. Acá en el centro está representado el centrómero. Cuando este cromosoma se duplica, en la etapa S, pasa a ser un cromosoma duplicado, valga la redundancia, y está compuesto por 2 moléculas de ADN, 1, 2, que son réplicas exactas. Tienen los mismos genes y las mismas variantes, todo en el mismo lugar. En cambio, los cromosomas homólogos
¿Mm? Acá tenemos cromosomas homólogos, también representados, compactados, pero en realidad no están compactados en la etapa G1. ¿Mm? Estos cromosomas son homólogos, uno vendrá de herencia materna y el otro de herencia paterna. ¿Mm? Son iguales en forma, a eso nos referimos con que son cromosomas metacéntricos, por ejemplo, que tienen el centrómero en el centro, y en tamaño. Ahora, cuando estos se repliquen, cada uno va a tener sus dos cromátides, pero este sigue siendo un cromosoma homólogo y el azul es el otro cromosoma homólogo. Cada uno heredado de un progenitor diferente. Entonces, hablemos de los alelos o las variantes o versiones de un mismo gen. Como dice acá, cada individuo es diploide, hereda una variante del padre y una variante de la madre, del femenino y del masculino, para el mismo gen. Para el mismo gen va a heredar una variante de un padre y la otra variante del otro. Esos alelos o variantes o versiones se van a encontrar, se van a ubicar en el mismo sitio de los cromosomas homólogos, ¿no? Están en el mismo sitio del cromosoma. Los homólogos comparten forma, en el caso cromosomas metacéntricos, tamaño y posición en la que están los genes. O sea, tienen los mismos genes en la misma posición, pero tienen distintas variantes. Por ejemplo, en este caso tienen distintas variantes. Por eso este individuo, como los dos alelos son distintos, este es un individuo heterocigota para ese gen, para esa característica. Si los alelos fueran iguales, sería homocigota. Ahora, en este esquema, tenemos los homólogos duplicados. O sea, es lo mismo que esto, pero luego de la duplicación. Por eso tenemos dos cromátidas. Y también, este es un organismo. Para el gen B es heterocigota, para el C también. Para todos, hasta el F es heterocigota, pero para el A es homocigota. Porque tiene el dominante y el dominante. O sea, tiene la misma versión del gen. Tiene los mismos alelos. O sea, los alelos son las variantes de los genes. Bueno, entonces vayamos a la formación de las gametas, ¿no? Por toda esta introducción. Entonces volvemos a repetir. Si un organismo diploide se va a reproducir de manera sexual, tiene que generar células haploides
esas células se van a generar por meiosis. Pero no se van a formar a partir de cualquier célula del individuo, ¿sí? Se van a formar a partir de lo que son llamadas la célula germinal. La célula germinal son las que van a dar origen a los espermatozoides y óvulos, que son las gametas del individuo. Una célula germinal, durante la etapa de crecimiento del individuo, también se va a dividir por mitosis, se va a dividir de manera equitativa, se va a repartir equitativamente sus cromosomas para aumentar en cantidad. Pero cuando ese individuo alcanza la etapa de maduración sexual, estas células van a entrar en meiosis y van a reducir su cantidad de cromosomas. Van a pasar a ser células haploides. Como estas son las gametas que luego se van a fusionar para formar el nuevo individuo, la cigota, si ocurre alguna mutación en las gametas, en estas células germinales, y estas células germinales van a dar origen a las gametas, esa mutación puede pasar a el individuo nuevo, o sea, se puede heredar. Por otro lado, tenemos a las células somáticas, que son las células, el resto de las células del cuerpo, las células del organismo que nunca van a formar gametas. Todo el resto de células del organismo. Como vimos cuando vimos cariotipo, todas las células del organismo, todas las somáticas, tienen la misma cantidad y tipo de cromosomas. Y cuando ocurra una mutación en alguna de estas células somáticas, esta no va a ser heredable, esta mutación. Solo afectan al individuo. Esas mutaciones no se pueden heredar, no se heredan. Bueno, entonces, nuevamente lo mismo les contaba con el ratón, con los ratones. Entonces, tenemos células que van a producir, o sea, células germinales que van a producir óvulos, células germinales que producen espermatozoides. En este caso tenemos una especie hipotética que tiene que sus gametas obviamente son haploides, entonces la gameta tiene dos cromosomas, porque la cigota tiene 4. El individuo tiene 2 complementos cromosómicos, es un individuo diploide, 2N. 2N igual a 4. Volvemos acá. Seguimos con el mismo tema. Entonces, en este conejito, dice acá, ¿no? Tenemos una célula. Ahora, esta célula puede ser una célula de la piel o una célula germinal, una célula del sistema reproductor, de las gónadas.
En este caso es un macho, entonces es un espermatocito 1. Esta célula, como ven, tiene sus cromosomas diapares, una célula diploide, tiene 4 cromosomas. En un momento va a duplicar el ADN porque se va a dividir, ¿no? Entonces, duplica el ADN y cada cromosoma tiene 2 cromátides. Tuqui, 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 tuqui. Si la célula va a ser mitosis, la mitosis, como vimos en la clase pasada, cada cromosoma que tiene 2 cromátides se van a separar las cromátides, se separan en la anafase y me van a formar 2 células hijas, 2 células somáticas, que son exactamente iguales a la célula original. Luego estas células, si se van a volver a dividir, van a duplicar el ADN y tienen 2 cromátidas cada cromosoma, 2 moléculas de ADN. Pero bueno, todas son 2n igual a 4. Ahora, si estamos en una célula, que es una célula germinal, esa célula va a entrar en meiosis y acá la meiosis es reduccional. Se va a reducir la cantidad de cromosomas. ¿Cómo se va a reducir? En una primera instancia se van a aparear los cromosomas homólogos y se van a separar los homólogos en la primera división. Ay, les pido un segundo. Perdonen, que está lloviendo y mi perrito me está pidiendo entrar. Un segundito. Ay, pobrecito. Ya vuelvo. Perdón, acá estoy. Bueno. Bueno, entonces, esta célula, como sufre meiosis, en la primera división se van a separar los homólogos.
Ven que acá se fue el uno grande y uno chico, uno grande y uno chico, uno grande y uno chico. Y luego se van a separar las cromátides. O sea, ya después de la primera división meiótica tengo las células que son haploides. Entonces, cuando este conejito hace gametas, tenemos la célula original, la célula germinal que da origen a las gametas. Esta es 2N igual a 4. Significa que tiene 4 cromosomas, porque acá hay un 4, que están de a pares. Una célula diploide. Un par, otro par. La madre tiene lo mismo. Tiene 4 cromosomas de a pares. Tiene distintas versiones para los genes, por eso pusimos otro color. Los dos organismos, las dos células son células germinales, entonces van a sufrir meiosis para formar gametas. En la primera división meiótica se van a separar los homólogos. En la segunda división meiótica se van a separar las cromátides. Se van a formar 4 gametas que son haploides. Tienen número n igual a 2. Cuando esas gametas se junten, van a formar la cigota, que va a ser 2n igual a 4. Tiene sus 4 cromosomas, están de a pares, formando los homólogos, que no están duplicados, ¿no? Acá. Un homólogo viene del padre y el otro de la madre. Tanto para el cromosoma 1 o para el cromosoma 2. Bueno, las fases de la meiosis son estas que están acá. No sé si lo miran así. Lo que tiene de distinto la meiosis con respecto a la mitosis es que en la primera división, o sea, la meiosis consta de 2 eventos de división, 2 divisiones sucesivas, con un solo evento de duplicación del ADN. Lo que es fundamentalmente distinto a la mitosis es la primera parte. Es la profase, la metafase y la anafase de la meiosis. La primera parte es muy distinta a la mitosis. Pero los nombres son iguales porque en sí hay un momento de apareamiento en la línea ecuatorial. Tenemos la metafase y hay un momento de separación, que es la anafase. Ahora, el temita es que en la metafase lo que se ve
Los que se aparean son los cromosomas homólogos en la metafase 1. Se aparean los cromosomas homólogos y forman estas figuras que se llaman tetradas. Y luego en la anafase 1 lo que se van a separar justamente son los homólogos. Van a viajar hacia un polo y hacia el otro. Luego, a partir de estas dos células, cada una de estas dos células, que ahora ya es N, ya son células haploides, pero tienen sus cromosomas con 2 cromátides cada uno, estas células se van a dividir nuevamente en lo que es la meiosis, la segunda parte de la meiosis, que vuelve a tener todas estas fases, que son las mismas fases que la mitosis. Acá ya no hay homólogos para parearse, entonces cada cromosoma se ubica en la placa ecuatorial de manera independiente uno del otro y se separan en la anafase. En la anafase 2 se van a separar las cromátides. Una cromátide y otra cromátide. Entonces voy a tener como resultado, a partir de esta célula, ¿no? Obviamente. Pero lo miro acá, que tengo 4 cromosomas con 2 cromátides cada uno. Voy a tener 4 células con 2 cromosomas cada uno, y cada uno con una sola cromátide. Bueno, entonces vayamos a los eventos importantes, las diferencias importantes entre los eventos importantes para destacar en la meiosis. ¿Qué ocurre durante la profase? O sea, antes de que los cromosomas se ubiquen en el plano ecuatorial, o sea, antes de la metafase, lo que ocurre es este apareamiento de los homólogos. Los cromosomas homólogos, materno y paterno, se aparean e intercambian segmentos. Ahora lo vamos a ver con más detalle, pero digamos, la profase 1, la profase 1 y la profase mitótica tienen en común que, bueno, la cromatina se va condensando. La cromatina es el ADN asociado a histonas. La cromatina se condensa, se forma, empieza a formar el huso y la membrana nuclear se disgrega, se desmembra. Esto es en común entre la profase 1 y la profase mitótica, o cuando no tiene ningún número, ya sabemos que es profase mitótica. Bueno, pero en la profase 1, los cromosomas homólogos se aparean e intercambian segmentos. Este apareamiento de homólogos es visible al
microscopio electrónico se forman estas figuras. Esto acá en negro es la foto del microscopio y esto acá en colores es el esquema, ¿no? Que se forman figuras donde tenemos a los cromosomas homólogos que están enganchaditos por estos lugares donde ocurrió el intercambio de información, de segmentos. Y como vemos 4 cromátides, esto se lo llama tétrada de 4 o bivalente, que serían 2 cromosomas, o sea, los homólogos. Entonces ocurre este fenómeno que es el llamado crossing over en inglés o entrecruzamiento. Crossing over. Acá tenemos el esquema de una tétrada o bivalente. Tenemos los homólogos, el azul y el rojo, se aparean exactamente, se forma un complejo proteico, donde se van reconociendo los cromosomas, gen a gen, ¿no? Se van adhiriendo, digamos, se van manteniendo unidos, ¿sí? Y en algún momento ocurre esta recombinación o entrecruzamiento, por el cual ahora se produce un intercambio entre los homólogos, ¿no? Entre las distintas cromátides. De manera que ahora estas cromátides se llaman cromátides recombinadas. ¿Por qué son recombinadas? Porque tienen un pedazo materno y un pedazo paterno. Un pedazo de un homólogo, otro pedazo del otro homólogo. Y lo mismo esta. Si nos fijamos en los alelos, por ejemplo acá, este tiene todas las variantes minúsculas, ¿no? Quiere decir que es recesivo, son las variantes recesivas. Y este tiene todas las mayúsculas. Ahora, cuando ocurre el entrecruzamiento, este homólogo, que tenía todas las variantes mayúsculas, ahora en el gen, para el gen C, tiene la variante minúscula. Y por el contrario, este, que tenía todas las minúsculas, tiene la variante mayúscula en una de las cromátides. Entonces tenemos la cromátide recombinada y la no recombinada. Entonces, nuevamente lo mismo. Acá esquematizado de otra formita, pero lo que ocurre entonces es este entrecruzamiento o recombinación. Se forman estos lugares que se llaman nudos de recombinación o quiasmas. Y ahora estas cromátides son las cromátides recombinadas. Por lo tanto, a ver, lo puse acá. No. Ahora, estas cromátides, si miramos un solo cromosoma, el azul, ya sus dos cromátides no son idénticas entre sí. Por eso las cromátides hermanas ya no son idénticas entre sí. A partir del entrecruzamiento o del crossing over,
las cromátidas hermanas, estas naranjas o estas azules, ya no son iguales entre sí, ya no son idénticas. Cuando esto ocurre en la profase, todo este intercambio de fragmentos. Cuando termina la profase y ocurre la metafase, o se empiezan a ordenar los cromosomas en el plano ecuatorial, se ven los cromosomas unidos por los quiasmas. Bueno, acá está quiasmata, es también otra forma de decirlo, porque está en inglés. No le cambié la palabra, perdón. Entonces, acá tenemos los centrómeros y acá tenemos estos nudos de recombinación o quiasmas. En la metafase se ven estas figuras en el plano ecuatorial. ¿Qué va a pasar? En la anafase 1, la anafase 1 es el primer evento de separación en la meiosis. Se van a separar los cromosomas homólogos. Entonces, se va a ir uno hacia un polo y el otro hacia el otro polo. Por eso la célula, como dice acá, la célula hija tendrá la mitad del número de cromosomas que la célula original. Es una célula haploide. Ya es una célula haploide. La anafase 1 es un proceso de división reduccional. Se reduce la cantidad de cromosomas. Y los cromosomas que estaban, se los veía unidos ahí por los quiasmas, nada, y ahí se produjo la recombinación, se separan y ahora las cromátides estas llevan fragmentos intercambiados. Va un cromosoma para un lado, otro cromosoma para del par homólogo. En cambio, en la anafase 2, que es en la segunda división, la segunda separación, la anafase 2, recién ahí se van a separar las cromátides hacia un polo y hacia el otro, como vimos en la mitosis. Ahora, como las cromátides estas están recombinadas, ya no son cromátidas hermanas. Ya no son cromátidas hermanas. Hola, Belén. Belén. Bueno. Después te uno a la... Hola, profe. Hola. Yo soy de la comisión 105. Te quería preguntar cuántas faltas tengo, porfis. ¿Pero entraste para preguntarme eso? Sí, porque te había mandado un mensaje y no tuve respuesta. No, porque no te podía responder. No sé, no me fijé cuántas faltas tenés porque no tuve tiempo de fijarme eso, pero porque no vas a venir a la clase de las 10. ¿Me puedo quedar en esta? Porque Sí. a las 10 no puedo entrar. Bueno, sí, quédate acá, Dale. pero
Bueno, de nada. Después te agrego entonces a esta lista, pero no entraste antes, o sea que no vas a estar en la lista. Ah, Yo- bueno. Bueno, igual gracias. Qué pena que no me preguntaste si podías venir a las 7, o sea que podías perfectamente. Porque acá ya en un ratito terminamos, vamos a ir al intervalo. Pero bueno, ahora te... Bueno, un cachitín más, sigamos, antes del intervalo. Entonces, acá, en la anafase 2, sí se van a producir la separación de las cromátides. ¿Mm? Una vez para un polo y otra vez para el otro polo. Entonces, veamos que en algún momento les mencioné que la meiosis, o sea, la reproducción sexual, generaba diversidad genética. ¿Mm? ¿Por qué? Porque estos procesos de apareamiento de homólogos, por ejemplo, me dan gametas diferentes. Pónganse que los homólogos, ¿no?, se aparean en el plano ecuatorial de esta forma, en metafase. Todos los maternos de un lado y los paternos del otro, ¿no? Se van a separar en la metafase, acá los tenemos en la metafase de la meiosis 1, o sea que serían metafase 1, ubicados de esta forma. Entonces se fueran los homólogos maternos para un lado, el grande y el chico, y los paternos para el otro, grande y chico. Entonces, cuando ocurre la metafase 2, tenemos esta imagen. Luego ocurre la separación y tenemos dos gametas que tienen los homólogos maternos y dos gametas que tienen los homólogos paternos. En cambio, si se aparean de esta otra forma, uno y uno, cuando se separen, voy a tener uno y uno. Entonces me van a formar gametas diferentes. O sea que ya con el apareamiento de homólogos y cómo migren hacia un ecuador y hacia un polo o el otro, ya tengo variantes diferentes. Y si a eso le sumo la recombinación, o por ejemplo, si lo veo simplemente así, simplemente la variabilidad que me da el entrecruzamiento, ya formo 4 gametas diferentes a partir de un solo cromosoma. Yo tengo 4 versiones distintas, 4 posibilidades diferentes. Por eso la reproducción sexual genera mucha variabilidad genética, que es fundamental para que ocurra la evolución, porque son estas nuevas variantes, estas nuevas combinaciones, las que van a formar organismos diferentes, o sea, similares, en los cuales la presión selectiva del ambiente va a influir de diferentes maneras. Eso lo vamos a ver
cuando veamos evolución, pero por lo menos ya lo van entendiendo de dónde viene esta capacidad de cambio. Bueno, antes del intervalo, y lo retomo después, les quiero mencionar este fenómeno que se llama no disyunción. ¿Se acuerdan cuando en cariotipo vimos las trisomías o las monosomías? Que eran problemas en la cantidad de cromosomas que tenía un individuo. Bueno, estas trisomías o monosomías se producen por problemas en la meiosis. Cuando se forman las gametas, ocurren problemas en la división, y esas divisiones no ocurren de manera correcta, y las gametas tienen cromosomas de más o cromosomas de menos. O sea, esta disyunción, no disyunción, no separación correcta, puede ocurrir en la anafase 1, siempre en los eventos de separación, en las anafases. Puede ocurrir en la anafase 1 que el par homólogo, en lugar de separarse, como en este caso, hacia un polo y hacia el otro, se va hacia el mismo polo, el par homólogo. En este caso, entonces, esta célula que en la fase 1 sufrió una no disyunción, me forma 4 gametas erróneas, 4 gametas con cromosoma, con 4 gametas defectuosas, digamos. Esta célula recibió 3 cromosomas y esta célula recibió uno solo, en lugar de 2 y 2. Estas dos me va a formar, al final de los 2 eventos de división voy a tener 2 gametas con 3 cromosomas y 2 gametas con un solo cromosoma. Si esta no disyunción ocurre en la anafase 2, por lo cual es una no disyunción secundaria, acá los homólogos en la anafase 1 se separaron correctamente. O sea, fueron 2 cromosomas y 2 cromosomas, para un lado y para el otro. Pero cuando ocurre la anafase 2, resulta que de un cromosoma no se separan bien las cromátides. Entonces, viajan las juntas para el mismo polo, las cromátides. Entonces, a partir de esta célula, cuando se divide, ocurre la anafase 2, se forma una gameta con 3 cromosomas y otra con un cromosoma. Pero esta otra célula sí hace bien la anafase. Entonces tengo 2 gametas normales. O sea que la división tiene que ser siempre pareja, de igual cantidad de gametas de uno y del otro para que sea de manera, entre comillas, correcta, ¿no? Claro, digamos, tienen que ocurrir bien la separación. Tienen que separarse los homólogos. Equitativa, sí, digamos, tienen que ocurrir que se separen los homólogos. Se separen, Claro. digamos, vaya unos para un lado y otros para el otro. Porque si no se separan, como es en este caso, por ejemplo,
Acá no se separaron, entonces me forman estas 4 gametas que están mal las 4. En cambio, si ocurre en la segunda división, por lo menos tengo 2 gametas que están bien. De las 4 resultantes, tengo 2 mal y 2 bien. No me acuerdo qué venía después. Ah, bueno, y después tenemos espermatogénesis. Que es, ¿cómo se llama? Gametogénesis. Bueno. Vayamos al intervalo, entonces. Bueno, nada. Vayamos al intervalo y nos vemos a las 9. ¿Sí? Vale, profe, nos vemos. Nos vemos. Belén, Belén. Me parece que se fue. ¿En serio? Ay, no te olvido. A ver. Encima me los pone. Ah, no. A ver, puede ser. Me fijo. Sí. Bueno. Es que no tuve tiempo de mirar las cuentas ayer, pero... bueno. Nos vemos a las 9, chicos. Nos vemos. Hasta luego.